Él la dejó por ser demasiado simple. Años más tarde, moribundo y solo, ella es la única que cruza la puerta, con sus hijas. Lucas Matthews siempre había estado impulsado por una sola cosa: el hambre de triunfar. Desde el momento en que pisó el campus de Stanford, no estaba allí para hacer amigos, ni para empaparse de la experiencia universitaria. Estaba allí para construir un futuro. Se pasaba las noches programando, presentando proyectos a inversores en cafeterías y enseñándose a sí mismo a ser el hombre que nadie podía ignorar. En el camino, se encontró con Emily Carter. Ella nunca fue parte de su plan, no en el sentido tradicional. No tenía grandes ambiciones de dominar el mundo de la tecnología. Estudiaba educación infantil y quería ser maestra de primer grado en un pueblo pequeño. Pero ella tenía una amabilidad que desarmaba a Lucas. Mientras otros perseguían títulos y eventos de networking, Emily le ofrecía una paz que no se daba cuenta de que anhelaba. Ella creía en sus ideas antes de que valieran un centavo. Lo escuchaba cuando nadie más lo hacía. Le daba de comer cuando se olvidaba de comer y se sentaba con él en silencio cuando fracasó en su primera ronda de financiación. Por un tiempo, sus vidas encajaron como piezas de un rompecabezas, imperfectas pero de alguna manera correctas. Compartían un pequeño estudio con luces parpadeantes y paredes finas. Sus muebles eran de tiendas de segunda mano y sus comidas a menudo eran solo fideos instantáneos o sándwiches de queso, pero eran felices. A Emily le encantaba la forma en que Lucas se iluminaba cuando hablaba de su visión. Lucas, a su vez, estaba fascinado por la forma en que Emily podía calmar cualquier tormenta, ya fuera un niño aterrorizado al que estaba dando clases, o un colapso que él no quería admitir que estaba teniendo. Pero a medida que su proyecto se convirtió en algo prometedor, Lucas comenzó a cambiar. Las reuniones se hicieron más largas, los correos electrónicos más urgentes, y de repente, el mundo lento y reflexivo de Emily le pareció demasiado tranquilo. Ella todavía le dejaba notas en su mochila del portátil. Todavía le llevaba la cena cuando trabajaba hasta tarde. Pero él ya no levantaba la vista cuando ella entraba en la habitación. Dejó de compartir sus miedos con ella. Ella comenzó a sentirse como un ruido de fondo en una vida que se movía demasiado rápido para que ella pudiera seguirla. Una noche, después de que Lucas hubiera asegurado una inversión inicial, salieron a celebrarlo. Emily llevaba un sencillo vestido azul que una vez él le dijo que hacía que sus ojos parecieran el cielo justo antes de una tormenta. Pero esa noche apenas la miró. Habló de expansión, futuras adquisiciones, cobertura de prensa. Ella trató de sonreír, de igualar su energía, pero algo dentro de ella se hundió. De camino a casa, finalmente lo dijo: «Ya no me ves». Él no lo negó. Simplemente la miró como si se hubiera convertido en una extraña. Una semana después, se fue. Sin despedidas dramáticas, sin promesas de algún día. Solo una ruptura tranquila y limpia. Ella llegó a casa a un apartamento vacío, sus llaves en la mesa y el eco de su propia respiración. Lloró durante días, no solo porque se fue, sino porque nunca esperó que se fuera sin luchar. El silencio fue más fuerte que cualquier adiós. Luego vinieron las náuseas, el mareo. Pensó que era por el desamor, hasta que la prueba dio positivo. No un latido. 2. Estaba embarazada de gemelas, y el padre, el hombre que una vez dijo que ella era la calma de su tormenta, se había ido, inalcanzable, construyendo un mundo donde ella ya no existía. Ella no lo persiguió. No por orgullo, sino porque sabía que él había tomado su decisión.
y ahora ella tenía que tomar la suya. Emily se quedó sola en su pequeña cocina. El leve zumbido del refrigerador era el único sonido que llenaba el aire mientras leía el resultado de la prueba una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. Embarazada. Gemelas. La realidad la golpeó en olas tranquilas y pesadas, no con pánico o lágrimas, sino con una profunda quietud que se sentía casi hueca. Se hundió lentamente en una silla, se puso las manos en el vientre plano y cerró los ojos. Lucas se había ido, no solo físicamente, sino completamente inalcanzable, consumido por un mundo que ella ya no reconocía. No había tenido noticias suyas desde el día en que se fue, y algo le decía que nunca las tendría. El niño, o ahora, los niños, que crecían dentro de ella, nunca conocerían al hombre que una vez amó, el hombre que solía sostener su mano a medianoche y susurrar sobre cambiar el mundo. Podría haber intentado contactarlo, por supuesto. Un mensaje, una llamada, y podría haber roto el silencio. Pero no lo hizo. No por enojo, ni siquiera por amargura, sino por una tranquila certeza de que lo que habían tenido ya no estaba allí. Él se había alejado de su vida sin mirar atrás, y ella no tenía ninguna intención de rogarle que volviera a una vida que él ya había considerado demasiado pequeña para sus sueños. Así que avanzó, lenta y sola. Comenzó a ahorrar cada centavo, a recortar todo, a cancelar sus suscripciones de streaming, a comer solo los alimentos más baratos y a vender todo lo que no era esencial. Consiguió horas extras en la guardería donde trabajaba y aceptó trabajos de niñera por las noches. Le dolían los pies constantemente. La espalda le empezó a doler incluso antes de que comenzara el segundo trimestre, y la soledad, especialmente por la noche, era un peso que no podía sacudir. Pero cada vez que sentía que uno de los bebés se movía dentro de ella, un aleteo como la esperanza rozando sus costillas, encontraba la fuerza para seguir adelante. El embarazo fue duro. Complicaciones, hinchazón, un agotamiento tan profundo que a veces olvidaba lo que se sentía al estar descansada. Pero nunca se permitió venirse abajo. Les hablaba todas las noches, les contaba historias, les prometía que nunca sentirían que no eran suficientes. No sabía cómo lo haría. 2 cunas, 2 juegos de ropa, el doble de pañales. Pero sabía que lo haría. Cuando llegó el momento, se puso de parto sola, tomando un taxi al hospital en medio de la noche, agarrando su abrigo en silencio mientras las olas de dolor hacían que su respiración se entrecortara. Nadie estaba allí para tomar su mano. Nadie esperaba en el pasillo con flores. Pero cuando la enfermera le puso a sus hijas en los brazos, ambas envueltas en idénticas mantas de hospital azules, su cabello castaño oscuro ya suave y grueso, y sus ojos, azules brillantes y sorprendentes, se abrieron para encontrarse con los de ella. El mundo se volvió tranquilo y completo de nuevo. Las llamó Ava y Grace. Los primeros meses fueron un borrón de tomas, noches sin dormir y una constante sensación de estar abrumada. Se paraba en la pequeña guardería a las 3 de la mañana, con un bebé en el hombro, el otro llorando en la cuna, y susurraba: «Las tengo, no me voy a ninguna parte». Aprendió a vivir con 2 horas de sueño. Se enseñó a sí misma a cocinar con una mano y a alimentar a 2 bebés a la vez. Aceptaba ayuda solo cuando era absolutamente necesario, sin querer ser una carga para nadie. Su vida ya no le pertenecía, pero no lo lamentaba. Cada vez que una de las niñas sonreía o le envolvía sus dedos con los suyos, recordaba por qué eligió quedarse en silencio, por qué no llamó a Lucas,
¿Por qué nunca miró hacia atrás? Crecieron rápidamente, una al lado de la otra, imágenes espejo del hombre que se había marchado. A veces, cuando las miraba por mucho tiempo, le dolía. Pero incluso ese dolor se convirtió en algo que aceptó, no como una herida, sino como una cicatriz con la que aprendió a vivir. Lucas pudo haberse marchado de ella, pero ella había encontrado algo mucho más profundo que la versión de amor que él le había ofrecido. Había encontrado un propósito. Había encontrado un poder feroz y tranquilo al construir una vida a partir de los pedazos que él dejó atrás. Y aunque el mundo no viera su fuerza y ninguna revista elogiara su determinación, Emily sabía algo que Lucas tal vez nunca entendería. El verdadero éxito no se medía en acciones o riqueza. Estaba en las canciones de cuna a altas horas de la noche, en los calcetines pequeños y en la forma en que dos niñas pequeñas la buscaban con total confianza. Lucas Matthews se encontraba en su ático, mirando el horizonte de la ciudad que brillaba bajo la neblina de la mañana. Las paredes de cristal a su alrededor reflejaban a un hombre que debería haberse sentido invencible. Tenía todo por lo que había trabajado: una compañía de tecnología multimillonaria, reconocimiento global, un equipo de asesores que seguían cada una de sus palabras y un flujo constante de mujeres elegantes que admiraban su poder más que su alma. Pero esa mañana, el silencio en su hogar era ensordecedor. Los muebles de cuero, las placas de los premios, la cocina elegante sin tocar, por nada más que comidas de catering, todo se sentía como una exhibición de museo de la vida de otra persona. Se sirvió un café solo, sin azúcar, sin crema, y se sentó en el borde del sofá en el que nunca se relajaba. No había habido paz en su vida durante años, solo impulso. Su calendario estaba lleno, su teléfono nunca dejaba de sonar, y sus asistentes se aseguraban de que nunca tuviera que enfrentar el malestar durante más de 5 minutos. Pero en algún momento, el fuego que una vez ardió con ambición se había convertido en algo más frío, algo vacío. Sus victorias se sentían apagadas. Sus celebraciones eran estratégicas. No podía recordar la última vez que se había reído. No una risa de actuación en una cena de networking, sino una risa real y sin filtros. Se desplazó por sus contactos, deteniéndose en nombres a los que no había llamado en años. No sabía a quién podría llamar si se enfermaba, si algo salía mal. Sus padres habían fallecido con 1 año de diferencia, ambos orgullosos de él, pero desconcertados por el mundo que había elegido. No tenía hermanos. Sus amigos de la infancia se habían desvanecido a medida que su éxito crecía, no por envidia, sino por incompatibilidad. Se había vuelto inalcanzable, incomunicable. Una noche, en una gala benéfica llena de gente que sonreía demasiado y hacía las mismas preguntas de diferentes maneras, Lucas se excusó temprano. Se metió en la parte de atrás de su coche con chofer y le dijo al conductor que simplemente condujera. Sin destino. Solo lejos. Durante 1 hora, recorrió barrios que no reconocía, observando a las familias a través de ventanas brillantes, niños persiguiéndose en pijamas, parejas paseando perros. Vio a una mujer empujando un cochecito y sintió algo que tiraba de él, un destello de algo que no podía nombrar. No era anhelo, era un recuerdo. Soñó con Emily esa noche. Ella se reía con ese vestido azul, el que usó en su última noche juntos, sentada descalza en el sofá de su antiguo apartamento, comiendo cereales a medianoche. Ella no decía nada en el sueño, simplemente estaba allí. Y cuando se despertó,
Su pecho se sentía pesado con algo más sofocante que el arrepentimiento. Era la constatación de que se había alejado de la única parte de su vida que alguna vez se sintió real. Esa misma semana, notó el dolor. Comenzó en su espalda, sordo pero persistente. Luego vino la pérdida de peso. Lo ignoró. Estaba cansado, con exceso de trabajo, estrés. Pero su médico no estuvo de acuerdo. Los análisis de sangre llevaron a los escáneres. Los escáneres llevaron a las biopsias. Y luego vino el diagnóstico, que cayó en su regazo como un martillo envuelto en seda. Cáncer. Raro. Agresivo. De repente, el imperio que había construido parecía sin sentido. Las reuniones, las fusiones, la reputación no le sostendrían la mano durante la quimioterapia. No lo consolarían a las 3 de la mañana en una fría cama de hospital. No se lo dijo a casi nadie. Solo su director de operaciones y su abogado lo sabían, e incluso a ellos se les indicó que lo mantuvieran en secreto. No quería lástima, no quería titulares, pero sobre todo, no quería admitir lo solo que estaba realmente. A medida que comenzaron los tratamientos, los efectos secundarios llegaron como ladrones, silenciosos y crueles. La primera vez que vomitó sangre, se dio cuenta de que nadie vendría. Ni un amigo, ni una pareja, ni siquiera una enfermera que se preocupara más allá del protocolo. Yacía en una cama de hospital una noche, mirando al techo, la habitación zumbando con máquinas, y pensó en Emily. Se preguntó dónde estaba, qué estaba haciendo, si alguna vez había vuelto a pensar en él. No sabía que ella había pensado en él todos los días, no con amor, sino con el dolor de las historias sin terminar. No tenía idea de que 2 niñas pequeñas, ambas con sus ojos y su barbilla terca, existían a solo unos kilómetros de distancia, susurrando sus esperanzas a una madre que nunca había pronunciado su nombre con odio. Lucas cerró los ojos, el dolor en sus huesos subiendo como una marea, y susurró un nombre en la oscuridad. No el nombre de una empresa, ni de una marca, ni de un producto. Solo su nombre. Emily. No sabía qué esperaba. Ciertamente no el perdón. Pero también sabía, por primera vez, que si tenía una última oportunidad de arreglar algo antes de dejar este mundo, comenzaría y terminaría con ella. Emily nunca había dejado de preguntarse si Lucas pensaba en ellas, en ella, en las hijas que nunca conoció, en la versión de vida que podrían haber tenido si él no hubiera elegido la ambición por encima de todo. Pero nunca esperó volver a tener noticias de él, y ciertamente no de la manera en que lo hizo. Llegó en forma de un sobre sencillo, sin remitente, deslizado silenciosamente en su buzón un miércoles por la tarde. Casi no lo abrió, pensando que era otra pieza de correo basura. Pero cuando finalmente desdobló la única hoja de papel, su respiración se le atascó en la garganta. La letra era inconfundiblemente suya, limpia, precisa, el mismo estilo que usaba para garabatear notas en servilletas cuando le llegaba la inspiración con un café a medianoche. Había solo unas pocas líneas, sin disculpas, sin explicaciones. Solo un mensaje que decía que estaba enfermo y que no sabía a quién más recurrir. No pidió nada. No suplicó. Solo dijo que estaba solo. Y luego, debajo de la firma, una dirección. Un hospital. Se sentó con la carta en su regazo durante horas después de que las niñas se hubieran dormido. Sus pensamientos un lío enredado de recuerdos e instintos. Una parte de ella quería tirarla. Él se había ido sin pensarlo 2 veces.
La había abandonado en el momento más vulnerable de su vida. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Esperaba que ella apareciera y le sostuviera la mano? Pero había otra parte de ella, una que nunca se había endurecido por completo. Una formada por los años de criar a dos niñas pequeñas que llevaban su cara, su energía y su terquedad. Esa parte de ella sabía que tenía que ir. No por él, pero por ella misma. Por un cierre, por claridad, por algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que la esperaba al final de ese pasillo de hospital. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer. Empacó una pequeña bolsa con bocadillos y libros ilustrados. Vistió a Ava y Grace con suéteres y jeans a juego, y les dijo que iban a visitar a alguien muy importante. Las niñas estaban curiosas, haciendo preguntas en su habitual charla rápida, pero ella solo les dio lo que pensó que podían llevar. Era alguien que solía conocer, alguien que podría necesitar un poco de amabilidad. No insistieron más. Nunca tuvieron un abuelo o una figura paterna, por lo que la idea de conocer a alguien nuevo no tenía el mismo peso emocional. Para ellas, era solo un día de paseo con su mamá, y eso era suficiente. Cuando llegaron al hospital, las manos de Emily temblaban. No había visto a Lucas en más de 5 años. No sabía cómo se veía ahora, cómo sonaba su voz o qué dirían sus ojos cuando se posaran en ella de nuevo. Pero cuando la enfermera abrió la puerta de su habitación y ella entró, todo se detuvo. Él estaba allí, sentado contra una pila de almohadas, una manta sobre sus piernas, pálido pero alerta. La agudeza en su rostro se había suavizado. Sus rasgos se habían hundido ligeramente por la enfermedad, pero sus ojos eran los mismos, profundos, inquisitivos, todavía llenos de algo no dicho. Al principio no habló, simplemente la miró a ella. Luego a las niñas, y en ese momento no necesitó preguntar. Él lo sabía. El parecido era innegable. 2 pequeñas caras que reflejaban la suya, hasta la forma de sus narices y la inclinación de sus barbillas. Ava se aferró a la pierna de Emily, tímida pero observadora. Grace se acercó directamente a la cama, intrépida como siempre, y dijo, ¿eres el hombre de la carta de mamá? Lucas parpadeó con fuerza, luego asintió, sin confiar en su voz. Emily se quedó allí, con los brazos cruzados, insegura de lo que esperaba sentir. Rabia, dolor, tal vez incluso lástima, pero lo que vino en su lugar fue algo más tranquilo. Tristeza, no por ella misma, sino por él. Era tan evidente que estaba solo, rodeado de máquinas y gráficos, en una habitación que olía a antiséptico y a pérdida. Podría haberse dado la vuelta. Podría haberse marchado. Pero en su lugar, acercó una silla a la cama y se sentó, con sus hijas subiéndose a su regazo. Lucas se aclaró la garganta, finalmente logrando susurrar, «¿Viniste?» Ella no respondió de inmediato. Simplemente lo miró durante mucho tiempo. Su voz firme cuando finalmente dijo, «No vinimos por venganza, vinimos por perdón». En esa estéril habitación de hospital, donde nada había cambiado excepto todo, algo comenzó a abrirse entre ellos. No como una herida que se reabre, sino como una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Y detrás de esa puerta no había enojo o culpa. Era dolor, sí, pero también la posibilidad de sanar. Lucas observó a las niñas mientras le hablaban de la escuela y los colores favoritos y de cómo Grace siempre intentaba comer más helado que Ava. Se rió una vez, inesperadamente, y eso incluso lo asustó a él. Emily sonrió,
solo débilmente, y por primera vez en años, se sintió real. Se quedaron durante 1 hora, luego otra. Lucas se durmió casi al final, agotado pero sonriendo. Mientras Emily le acomodaba la manta y recogía a las niñas, se detuvo en la puerta. No se despidió. Dijo, «Volveremos mañana». Y lo decía en serio, no porque él lo mereciera, sino porque la compasión no se trataba de quién la ganaba, se trataba de quién la necesitaba más. Emily no sabía qué esperaba después de esa primera visita, pero algo cambió en ella después de salir del hospital. Había llegado allí cargando años de silencio, dolor y preguntas, pero se fue con algo inesperado, una extraña ligereza. No del todo paz, pero algo cercano a ella. No era perdón, todavía no, y ciertamente no olvido, pero era una liberación del peso que había cargado sola desde el día en que Lucas se marchó. Se encontró conduciendo de regreso al día siguiente con menos dudas, las niñas charlando en el asiento trasero, llenas de historias que habían guardado solo para él. Grace insistió en llevarle uno de sus dibujos, y Ava llevaba un libro que quería leer en voz alta. Emily no les había dicho mucho, pero de alguna manera las niñas parecían entender que este hombre importaba de una manera que no podían nombrar. Cuando llegaron a su habitación de hospital, Lucas estaba sentado de nuevo, luciendo un poco más fuerte que el día anterior. La expresión en su rostro, cuando las niñas entraron, era algo que Emily no había visto en él en años. Emoción pura y sin filtros. No trató de ocultarla con encanto o confianza. Las miró como si estuviera memorizando sus caras, con miedo de que pudieran desaparecer si parpadeaba demasiado. Grace corrió hacia él sin dudar, sosteniendo su dibujo, una imagen desordenada, pero colorida de 3 figuras de palo con cabello castaño y ojos azules a juego. «Este eres tú, y mami, y yo, y Ava», anunció con orgullo. Lucas tomó el papel como si fuera un artefacto invaluable. No habló, solo asintió, tragando con fuerza mientras parpadeaba para contener las lágrimas. Ava fue más cautelosa. Se subió a una silla cerca de la cama y abrió su libro, mirándolo con curiosidad silenciosa. «¿Quieres escuchar una historia?», preguntó ella. Lucas asintió de nuevo, su voz aún débil. «Muchísimo». Y así, ella comenzó a leer, su pequeña voz llenando la estéril habitación de calidez. Emily se sentó en silencio en la esquina, observando. Todavía no sabía cómo se sentía. Había regresado por compasión, no por esperanza, y ciertamente no por la oportunidad de reconstruir algo. Pero al ver a Lucas con las niñas, al ver con qué delicadeza respondía, con qué atención escuchaba, no podía negar que algo doloroso y hermoso se estaba desarrollando entre todos ellos. Durante las siguientes semanas, las visitas se convirtieron en una rutina. Venían todas las tardes después de la escuela. Emily empacaba bocadillos, libros para colorear y rompecabezas. Lucas se sentaba con las niñas todo el tiempo que podía mantenerse despierto. Luego las escuchaba hablar mientras descansaba. Las niñas rápidamente formaron su propia relación con él, sin la carga del pasado. No les importaban los errores o la historia. Solo sabían que él sonreía cuando entraban en la habitación y siempre pedía escuchar más sobre su día. Emily se mantuvo a la defensiva, sin dejar que sus emociones se mostraran demasiado. No quería que él malinterpretara su presencia como una reconciliación. Estaba allí por las niñas, y si era honesta,
por la parte de sí misma que aún recordaba al hombre, que una vez fue antes de que la ambición lo volviera frío. Pero Lucas estaba cambiando. La enfermedad había despojado las capas de ego y control que una vez usó como armadura. En su lugar había alguien crudo y honesto, alguien que ya no fingía. Comenzó a hablar con Emily, lenta y cuidadosamente. Hizo preguntas que nunca se había molestado en hacer antes. ¿Cómo se habíalas arreglado después de que él se fuera? ¿Cómo había sido el embarazo? ¿Cómo eran las niñas de bebés? Emily respondía cuando podía, pero algunas cosas aún las mantenía en secreto. No era fácil para ella revivir esos recuerdos, y algunas noches se quedaba despierta preguntándose por qué lo estaba dejando volver a sus vidas, incluso de esta manera limitada. Una tarde, mientras las niñas dibujaban en el suelo, Lucas se volteó hacia Emily y le dijo en voz baja: «No me fui porque no te amaba. Me fui porque tenía miedo de no saber cómo ser suficiente para ti y seguir siendo quien creía que tenía que convertirme». Ella no lo miró de inmediato. Vio a las niñas coloreando, sus pequeños cuerpos acurrucados sobre el papel, perdidas en su propio mundo. «No se suponía que fueras perfecto», dijo finalmente. «Solo se suponía que te quedaras». Él asintió lentamente. «Ahora lo sé. No era una disculpa. No realmente. Pero era la primera vez que admitía el miedo. La primera vez que se despojaba de la arrogancia que una vez lo definió». Emily no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían que la conversación ya no era sobre el pasado. Era sobre el poco futuro que todavía tenían. A medida que pasaban los días, el pronóstico seguía siendo incierto. Lucas tenía días buenos y días malos, momentos de energía y largos períodos de fatiga. Las niñas comenzaron a llamarlo papá, sin que nadie les dijera que lo hicieran. Sucedió de forma natural, como si siempre lo hubieran sabido. Emily nunca las corrigió. Lucas nunca le pidió que lo hiciera. Y aunque todavía guardaba partes de sí misma, todavía protegía las partes más frágiles de su corazón, comenzó a preguntarse, en voz baja, en secreto, si algunas cosas rotas aún podían florecer de nuevo, incluso a la sombra de lo que una vez pareció ser el final. Lucas había comenzado a entender cuánto de la vida se había perdido, mientras perseguía una versión de éxito que ya no parecía importar. Los pasillos estériles del hospital se habían convertido en otra cosa en las últimas semanas, una especie de santuario, no porque fueran reconfortantes, sino porque lo habían obligado a enfrentarse a todo lo que había pasado años evitando. La presencia diaria de Emily y las niñas se convirtió en la única parte de su día que le daba un propósito. En un mundo que una vez lo veneraba por su poder e influencia, eran dos niñas pequeñas y una mujer a la que una vez había abandonado, quienes lo devolvían a la vida en pedazos. Las enfermeras comenzaron a notar el cambio. Lucas había sido un paciente difícil antes, frío y distante, rechazando la ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. Ahora, sonreía más a menudo. Hacía preguntas. Incluso se reía en voz baja cuando las niñas inventaban canciones sobre los monitores que pitaban o llamaban a la máquina de 4 patas Spaghetti Robot. Emily se sentaba junto a la ventana con su café, observando cómo las niñas se acurrucaban junto a su padre, ajenas a las máquinas, al cansancio detrás de sus ojos o al peso que él llevaba en silencio. Ella había comenzado a notar cómo las miraba cuando pensaba que ella no estaba mirando, como si cada segundo fuera algo que necesitaba memorizar. Una noche, cuando la habitación estaba tranquila
y las niñas se habían dormido en el pequeño sofá de la pared, Lucas le preguntó a Emily si recordaba su primer apartamento, el del grifo que goteaba y la estantería torcida que había prometido arreglar, pero que nunca hizo. Ella sonrió débilmente, no por el recuerdo del lugar en sí, sino por la calidez que tenía, la sensación de que eran dos personas tratando de construir algo real, incluso si los cimientos no habían sido lo suficientemente fuertes en ese momento. Él le dijo que todavía recordaba la forma en que ella solía cantar mientras cocinaba, a veces desafinada, siempre fuerte. Dijo que extrañaba el sonido de su voz más que nada después de que se fue. Emily no respondió de inmediato. La habitación tenía el tipo de silencio en el que solo las personas con una historia compartida pueden sentarse sin incomodidad. Finalmente, habló. No por amargura, sino por honestidad. Le contó lo sola que se había sentido en la sala de partos, lo aterrador que fue traer dos vidas al mundo sin la persona que había ayudado a crearlas. Le contó cómo Ava había nacido llorando, pero Grace había llegado en silencio, y por un momento, los médicos pensaron que algo andaba mal. Pero luego, Grace había abierto los ojos, esos mismos ojos castaños intensos que miraban directamente a las personas como si fueran ventanas. Y Emily supo que estaría bien. Lucas escuchó sin interrupción. Por primera vez en su vida, no intentaba arreglar nada. Simplemente estaba presente, absorbiendo la historia que no había sido lo suficientemente valiente como para vivir. Cuando Emily terminó, ella lo miró y dijo, «Te perdiste mucho, Lucas». Él asintió, con la voz quebrada. «Lo sé, y nunca podré devolverte esos años, ni a ellas, pero si me lo permites, quiero hacer algo con lo que queda». Sus palabras no eran promesas, no eran grandes gestos, pero estaban basadas en algo que ella no había visto en él antes. La humildad. Esa noche, antes de irse con las niñas, Emily le acomodó la manta alrededor de las piernas y se detuvo. Se inclinó y le besó suavemente la frente, algo que no había hecho en casi 6 años. Él cerró los ojos, aferrándose a la calidez de ese simple gesto más tiempo de lo que se aferró a cualquier negocio o premio que hubiera recibido. De vuelta en casa, las niñas comenzaron a dibujar imágenes de la habitación del hospital, siempre incluyendo una versión de su padre en la cama y a ellas sentadas a su lado. Emily las guardó todas, pegándolas en el refrigerador, observando la forma en que lo coloreaban con suaves sonrisas y ojos abiertos. No había amargura en su arte, solo amor. El tipo que no hacía preguntas ni contaba años perdidos. Lucas comenzó a escribir cartas en su diario, una para cada niña, una para Emily. No se lo dijo a nadie. No era por un cierre, sino una forma de aferrarse a todo lo que recién comenzaba a entender. En esas páginas, derramó lo que nunca tuvo las palabras para decir en voz alta. Escribió sobre cómo siempre había pensado que la fuerza significaba no necesitar a nadie, y lo equivocada que había estado esa creencia. Escribió sobre el momento en que vio a Ava leerle por primera vez, cómo su voz llenó la habitación de calma, y la forma en que la mano de Grace se sintió cuando se la metió en la suya sin dudarlo. Y le escribió a Emily sobre el valor silencioso que debió haberle tomado aparecer de nuevo. No por él, sino por sus hijos, y tal vez, solo un poco, por ella misma. La enfermedad todavía se movía a través de él, impredecible y cruel, pero ya no se enfrentaba a cada día con pavor. Ahora había algo que esperar. Incluso si su futuro era incierto,
El presente finalmente se sintió digno de ser sostenido. Lucas comenzó a medir el tiempo de manera diferente. Ya no se rastreaba por reuniones, vuelos o informes trimestrales. Ahora se medía por el sonido de la risa de su hija resonando en la estéril habitación del hospital, por el tiempo que podía permanecer despierto mientras Ava le leía, o por cuántos rompecabezas podía terminar con Grace antes de que el cansancio lo superara. Cada momento se convirtió en su propio mundo, y lo sostenía con cuidado, como cristal, frágil, precioso, fugaz. Una vez había vivido al borde de un calendario tan apretado que apenas tenía tiempo para respirar, pero ahora el tiempo se estiraba de manera diferente. A veces una hora se sentía como una vida. A veces un día entero pasaba en un abrir y cerrar de ojos, especialmente cuando las niñas estaban allí. Emily notó los cambios en él más que nadie. Al principio, lo observaba con escepticismo, insegura de si lo que estaba viendo era real o solo una actuación. Pero a Lucas ya no parecía importarle las apariencias. Hablaba abiertamente, incluso sobre sus arrepentimientos, y nunca intentó justificar sus elecciones. En cambio, hacía preguntas que solía evitar. Quería saberlo todo: las canciones favoritas de las niñas, lo que las hacía llorar, quiénes eran sus mejores amigas en la escuela, qué alimentos se negaban a comer incluso después de ser sobornadas. Recordaba las pequeñas cosas que ella decía. Le preguntaba de nuevo cuando se le olvidaba. Estaba presente de una manera que la asombraba. Una mañana, después de una noche particularmente larga en la que Lucas había luchado contra las náuseas y no podía dormir, Emily llegó y lo encontró sosteniendo una de las cartas que había estado escribiendo. Él se la entregó sin decir una palabra. Ella se sentó a su lado y la leyó mientras él descansaba los ojos. La carta no era poética. No intentaba romantizar el pasado ni suplicar perdón. Simplemente contaba la historia de un hombre que había elegido la ambición por encima del amor, y cómo esa elección le había costado años de algo que nunca podría recuperar. Le agradeció, no solo por presentarse, sino por no envenenar a las niñas con resentimiento, por permitirles verlo no como un error, sino como una posibilidad. Cuando ella terminó, había lágrimas en sus mejillas, silenciosas y lentas. Ella no habló, simplemente extendió la mano y tomó la de él. Él la apretó, débilmente, y por primera vez en mucho tiempo no quedaba nada sin decir entre ellos. Ese día, Emily trajo álbumes de fotos, no solo de las niñas, sino de su vida sin él. Cumpleaños, actuaciones escolares, disfraces de Halloween, primeros dibujos desordenados. Los hojeó con Lucas, señalando los pequeños detalles. El diente que Ava perdió demasiado pronto. La forma en que Grace siempre trataba de sonreír con toda su cara. Lucas estudió cada foto como si fuera una pista de un misterio que había estado demasiado ciego para resolver durante años. Las niñas llegaron más tarde, llenas de energía e historias sobre un concurso de arte escolar. Grace había ganado el tercer lugar. Ava había ayudado a otra compañera de clase y le habían dado un certificado de amabilidad. Lucas se iluminó con cada detalle. Pidió ver los dibujos y sostuvo el papel arrugado como si perteneciera a un museo. Cuando Grace se subió a la cama a su lado y le puso un juguete en la mano, su zorro de peluche favorito, casi se derrumbó. «¿Puedes tomarlo prestado esta noche?», susurró ella. «Me ayuda a dormir cuando tengo pesadillas». Lucas no confiaba en su voz lo suficiente como para responder, así que simplemente asintió,
agarrando el suave juguete con los dedos temblorosos. Esa noche, después de que las niñas se habían ido y Emily se quedó, Lucas le preguntó algo que no se había atrevido a decir en voz alta. ¿Crees que me recordarán bien? Ya no era autocompasión. Era la pregunta honesta de un padre que intentaba hacer las paces con los límites del tiempo. Emily lo miró, sus ojos cansados y llenos. «Recordarán tus ojos cuando sonreíste», dijo. «Recordarán tu voz cuando les leíste. Recordarán cómo apareciste cuando más importaba. Y si olvidan el principio, les recordaré en quién te convertiste al final». Lucas volteó la cabeza, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar las lágrimas que llenaban sus ojos. En todos sus años de construir imperios, acaparar titulares y convertirse en alguien a quien el mundo admiraba, nunca se había sentido más conmovido que en ese momento. Una vez había creído que el legado venía del impacto, del poder, de la influencia duradera. Pero ahora entendía que el legado era algo mucho más tranquilo. Era una historia susurrada a la hora de dormir. Una mano sostenida a través del dolor. Un juguete de niño ofrecido libremente. Una mujer que se quedó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su corazón aún tenía la capacidad de perdonar. Esa noche, Emily se quedó hasta tarde. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Lucas se quedaba dormido y se despertaba, y ella se sentaba allí, observándolo en silencio de la manera en que él nunca lo había hecho por ella cuando más lo necesitaba. Y aún así, ella se quedó. No para saldar una cuenta, no para reescribir el pasado, sino para estar allí en los momentos que todavía importaban. Porque a veces, el tipo de amor más poderoso no es el que nunca se rompe. Es el que se rompe y vuelve más suave, más valiente y aún dispuesto. La salud de Lucas comenzó a declinar de manera más notable en las últimas semanas de primavera. Hubo un cambio en el ritmo de las cosas. Se cansaba más fácilmente. Su voz se volvía más suave y sus manos temblaban cuando intentaba sostener un bolígrafo o alcanzar una taza. La habitación del hospital, una vez llena de conversaciones tranquilas, dibujos y el sonido de pequeños pasos, comenzó a sentirse más lenta, más tranquila, como si el tiempo estuviera comenzando a preparar a todos para la despedida. Pero incluso a medida que su fuerza se desvanecía, algo más se hacía más fuerte en su lugar. Un tipo de paz que solo llegaba después de que todo había sido despojado. Ya no luchaba contra la enfermedad o la verdad de sus errores. En cambio, se centró en lo que aún quedaba. Una mañana, Emily llegó y lo encontró apoyado en la cama, con aspecto pálido pero alerta. Sus ojos la buscaron en el momento en que ella entró. Él sonrió, y a pesar de la debilidad en su cuerpo, su rostro se iluminó de una manera que le oprimió el pecho a ella. Ella dejó sus cosas y se acercó, sentándose a su lado, su mano encontrando la de él, sin dudarlo. «Esperaba que vinieras temprano», dijo, con la voz ronca pero clara. «Hay algo que quiero hacer antes de que lleguen las niñas». Del cajón de la mesita de noche, sacó un sobre pequeño y gastado. Dentro estaban las cartas que había escrito, dobladas cuidadosamente y etiquetadas con cada uno de sus nombres. Ava, Grace y Emily. Se las entregó con cuidado, como si pudieran desmoronarse si las sostenía con demasiada fuerza. «No las escribí porque espero algo», dijo. «Las escribí porque se merecen saber, en mis propias palabras, cuánto me cambiaron. Y tú te mereces más que el silencio». Emily sostuvo el sobre cerca de su pecho, asintiendo una vez,
incapaz de hablar mientras el peso de él se hundía. Él cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo. Me salvaste, Emily, no solo por estar aquí ahora, sino por mostrarme que el amor no se trata de quién gana o quién se va. Se trata de quién se presenta cuando es más difícil. Más tarde esa tarde, las niñas llegaron con coronas de papel en la cabeza y un puñado de flores silvestres que habían recogido de un parque en el camino. Saltaron sobre la cama con facilidad practicada, acurrucándose a su lado, contándole sobre su día como si no estuviera conectado a máquinas, como si nada hubiera cambiado. Eva le colocó una de las coronas en la cabeza y aplaudió. «Ahora eres el rey», declaró con orgullo. Grace asintió solemnemente. El rey bueno, no el rey mandón como en los libros. Lucas se rió entre dientes, y el sonido llenó la habitación con algo ligero, algo libre. Emily se quedó atrás, observando a sus hijas con el hombre que habían aprendido a amar no porque fuera perfecto, sino porque lo había intentado, porque las había dejado entrar y nunca les había pedido que cargaran con el peso de sus arrepentimientos. En esos momentos, el pasado no importaba. El futuro era desconocido, pero el presente, este momento, era suficiente. A medida que el sol se ponía esa noche, proyectando una luz dorada a través de la ventana del hospital, Lucas le pidió a Emily que acercara a las niñas. Tomó sus pequeñas manos en la suya y las miró, sus ojos llenos de emoción. «Ustedes son mi corazón», dijo suavemente. «Ambas. Quiero que crezcan sabiendo lo orgulloso que estoy de ustedes. Todos los días. Me han hecho valiente». Eva apoyó la cabeza en su hombro y Grace le apretó la mano. Emily se acercó, sentándose al otro lado de la cama. Él la buscó con la mano, y ella se la dio. Se quedaron así por mucho tiempo, un enredo tranquilo de calidez y cercanía, rodeados por el zumbido de los monitores y el leve aroma de las flores. Nadie lloró. No hubo nada trágico en ese momento. Solo amor, puro y sin filtros. En los días que siguieron, Lucas se quedaba dormido más a menudo, durmiendo más tiempo, hablando menos. Pero nunca estuvo solo. Emily y las niñas permanecieron a su lado, leyendo, hablando, simplemente estando allí. Cuando finalmente llegó el momento, no fue con miedo. Se deslizó suavemente, su último aliento tomado con la mano de Emily en la suya, y las niñas descansando a su lado, envueltas en mantas y amor. No hubo despedidas dramáticas, solo la tranquila promesa de que viviría en historias, en dibujos, en recuerdos susurrados entre madre e hijas. Después del funeral, Emily llevó a las niñas a la playa, el mismo lugar al que una vez había ido sola para pensar, llorar, para sobrevivir. Esta vez se llevaron las cartas de Lucas con ellas. Leyó cada una en voz alta mientras las niñas escuchaban, con los ojos muy abiertos y curiosos, tomadas de la mano contra la brisa. Sus palabras estaban llenas de dolor, sí, pero también de esperanza. Escribió sobre el coraje, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo a veces las mejores cosas de la vida vienen después de que todo se ha roto. Les dijo que fueran amables, que fueran feroces, que amaran sin miedo. Emily miró al mar, el viento en su cabello, el sonido de la risa de sus hijas mientras perseguían las olas, y sintió algo nuevo dentro de ella. No un cierre, no del todo, pero paz, del tipo que no viene de olvidar, sino de saber que diste todo lo que tenías. Había amado y había sido herida. Había criado a sus hijas con gracia.
Y al final, había perdonado a un hombre que nunca pensó que era digno de ello. Y al hacerlo, le había mostrado a sus hijas lo que el amor realmente significaba.